Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de The Vampire Diaries, la serie que no solo fue popular, sino que se convirtió en un fenómeno cultural global. Hubo una época en la que literalmente todo el mundo hablaba de ella. En redes sociales, en la escuela, en foros, en YouTube. Era imposible escapar del debate eterno de Team Stefan o Team Damon. La serie marcó a toda una generación que creció con el boom de los dramas juveniles sobrenaturales después del fenómeno de Twilight, pero logró diferenciarse y crear su propia identidad. Su impacto fue tan grande que no solo duró 8 temporadas, sino que expandió su universo con 2 spin-offs, The Originals y Legacies. Pocas series logran construir un universo compartido que sobreviva tantos años. Fue algo histórico dentro de la televisión juvenil de los 2000 y 2010. Hoy vamos a hablar de cómo The Vampire Diaries ascendió a la grandeza, cómo alcanzó picos narrativos increíbles, y también de cómo, poco a poco, empezó a perder su esencia hasta convertirse en algo más genérico, repetitivo y en ciertos momentos, sin alma. Vamos a revisar todo: la serie madre, su expansión, sus aciertos, sus errores y su legado. The Vampire Diaries. The Vampire Diaries fue el inicio de todo. Aunque está basada en la saga de libros escrita por L.J. Smith, la serie rápidamente tomó su propio rumbo. Cambió personajes, modificó historias, reinventó dinámicas. Y honestamente, funcionó mejor así. No era una adaptación fiel, era una reinterpretación libre que entendía mejor el medio televisivo. La serie se estrenó en 2009 en The CW, un canal que ya tenía experiencia con dramas juveniles, pero nadie esperaba que este proyecto se convirtiera en lo que terminó siendo. La primera temporada empieza lenta. Y sí, eso es un problema real. Los primeros episodios se sienten muy enfocados en el romance adolescente, en el drama escolar, en miradas intensas y diálogos cargados de tensión. Para alguien que no esté enganchado desde el inicio, puede sentirse genérica o incluso predecible. Pero aquí está el detalle: lo que sostiene la temporada no es la trama, son los personajes. Stefan es el vampiro bueno, atormentado, moral, intentando hacer lo correcto. Damon es el caos puro, sarcástico, cruel, impredecible y carismático. Elena funciona como el centro emocional de la historia, el punto humano en medio del conflicto sobrenatural. Y alrededor de ellos se empiezan a construir dinámicas que son muchísimo más interesantes que la premisa inicial. La primera mitad de la temporada es prácticamente una introducción extendida. Nos presentan Mystic Falls, las familias fundadoras, los secretos del pueblo y las reglas básicas de este universo. Es una construcción lenta, pero necesaria. El problema es que no todos los espectadores tienen la paciencia para esperar a que todo explote. Y luego llega la segunda mitad. Ahí es cuando la serie empieza a demostrar que tiene algo más. La historia se vuelve más oscura, más compleja, más peligrosa. Se revelan secretos importantes y la tensión sube de verdad. El giro final con el regreso de Catherine no solo es impactante, es el momento exacto en el que la serie dice: esto no es solo un drama romántico adolescente. El último episodio de la temporada cambia completamente el juego. Descubrimos que nada era tan simple como parecía. La amenaza es mayor, los personajes no son lo que creíamos, y el conflicto apenas está comenzando. Ese momento es el que convierte a espectadores casuales en fans reales. La temporada 1 no es perfecta. Tiene episodios débiles, tiene clichés, tiene momentos que envejecieron raro, pero también tiene una base sólida y una promesa enorme. Es el punto de partida de algo que, en sus mejores momentos, fue increíble. Y eso apenas es el comienzo. Entramos a la segunda temporada. Y aquí es donde la serie deja de jugar y empieza a correr. Sin exagerar, es una de las mejores temporadas de todo el universo. Si la primera fue construcción, la segunda es explosión. Ahora sí tenemos a Catherine como una villana real, manipuladora, inteligente, varios pasos adelante de todos. Ya no es solo el plot twist del final anterior, es una amenaza constante.
Cada escena suya tiene intención, cada movimiento cambia el tablero. Y lo mejor es que no es malvada, porque sí, tiene motivaciones, tiene historia, tiene supervivencia. Es un personaje completo. Pero si eso no fuera suficiente, también se introduce a los originales. Y aquí la serie sube el nivel completamente. La mitología se expande. Ya no estamos hablando solo de vampiros comunes, estamos hablando de los primeros, los más antiguos, los más poderosos. La escala del conflicto crece y se siente. Lo importante de esta temporada es que ya no hay relleno disfrazado de romance adolescente. Es pura trama, pero bien estructurada. Cada episodio aporta algo. Cada revelación conecta con la siguiente. Todo tiene consecuencias reales. Y ahí es cuando muchos dijimos, ok, esto ya es algo serio. La historia del sacrificio, la maldición del sol y la luna, la conexión entre Elena y la doppelganger, todo está construido con tensión constante. Y el desenlace funciona porque se siente ganado. No es un final sacado de la nada. Es el resultado de decisiones, traiciones y pérdidas acumuladas. Y luego viene el cierre. Stefan se va con Klaus. Ese momento cambia el tono de la serie otra vez. No es solo un cliffhanger dramático, es una declaración. Stefan deja de ser el héroe moral para convertirse en algo más oscuro. Y eso abre la puerta a la siguiente etapa. Mientras tanto, el triángulo amoroso entre Elena, Damon y Stefan sigue presente. Pero aquí es donde algo se vuelve claro. El verdadero corazón de la serie no es el romance. Es la relación entre los hermanos Salvatore. Su historia, su resentimiento, su amor, su culpa compartida. Esa dinámica es la columna vertebral de todo. El romance es importante, sí, pero lo que realmente sostiene la serie es la tragedia de dos hermanos que no saben cómo dejar de hacerse daño. Y luego llegamos a la temporada 3. Para muchos, y me incluyo, es la mejor de todas. Aquí ya no estamos construyendo villanos, ya están establecidos, los originales son una presencia dominante y Klaus deja de ser una amenaza lejana para convertirse en el eje central del conflicto. Klaus Mikkelsen no es solo un villano más, es carismático, cruel, elegante, impredecible. Puede asesinar a alguien sin pestañear y al minuto siguiente hablar de arte o de familia con una sensibilidad casi humana. Esa dualidad lo hace fascinante. Lo odias por lo que hace, pero entiendes su dolor. Lo amas por su presencia, pero temes cada vez que aparece en pantalla. Lo que hicieron con Klaus fue brillante. Le dieron profundidad, trauma, ambición y vulnerabilidad. Lo convirtieron fácilmente en el mejor personaje de todo este universo televisivo. Además, tenemos a Stefan en modo Reaper, perdiendo el control, abrazando su lado más oscuro. Ver al supuesto héroe convertirse en amenaza fue una decisión narrativa arriesgada. Y funcionó. Le dio frescura a la serie, cambió las dinámicas, alteró las relaciones. Damon, por primera vez, no era el peor de los dos. Y luego llega el final de temporada. Posiblemente uno de los mejores episodios de toda la serie. El accidente en el puente. La decisión imposible. Stefan salvando a Matt primero. Elena aceptando su destino. Y finalmente, despertando con sangre en su sistema. Elena convirtiéndose en vampiro fue un giro enorme. No solo por el shock, sino por lo que representa. La protagonista humana, el centro moral, pierde su humanidad literal. La serie cambia para siempre en ese momento. Cuando ese episodio terminó, fue imposible no quedarse en silencio unos segundos. Fue impactante, fue trágico, fue inevitable. La temporada 3 no solo mantuvo el nivel de la 2, lo elevó. Y dejó la vara altísima para lo que venía después. La cuarta temporada sigue siendo buena, pero ya no se siente tan sólida como la 2 y la 3. No es mala, pero sí marca el inicio de un cambio de rumbo. Aquí el eje principal es la transición de Elena a vampiro. Y eso, narrativamente, era una bomba. Durante 3 temporadas la vimos ser el ancla humana, la brújula moral, la que recordaba a todos por qué valía la pena luchar. Convertirla en vampiro cambia completamente la dinámica del grupo.
Ya no es la chica que necesita protección. Ahora es parte del caos. El problema es que no siempre supieron manejar esa transformación con coherencia. A veces Elena se siente más impulsiva, más dependiente emocionalmente, especialmente por el tema del vínculo de Sayre con Damon, lo cual dividió muchísimo al fandom. Para algunos, fue una forma interesante de justificar su cambio de sentimientos. Para otros, fue una manera artificial de empujar el romance. En paralelo, se introduce a Silas como la nueva gran amenaza. En teoría, Silas es una idea interesante. Un ser antiguo, más viejo que los originales, con poderes mentales, manipulador, casi mitológico. Pero la ejecución no siempre estuvo al nivel de la promesa. A veces, se sentía más como un concepto que como un villano verdaderamente aterrador. El triángulo amoroso se intensifica al máximo. Elena finalmente se inclina hacia Damon, y aunque mucha gente siempre fue Team Stefan, si vuelves a ver la serie con calma, la evolución hacia Damon tiene sentido. Desde la temporada 1, había una tensión emocional constante entre ellos. Damon representaba lo impredecible, lo oscuro, pero también el crecimiento. Con Stefan, Elena tenía estabilidad, con Damon, transformación. La temporada tiene momentos muy buenos, sacrificios, traiciones, giros interesantes. Pero también empieza a mostrar un patrón que después se volvería más evidente: repetir estructuras. Nuevo villano antiguo, nueva amenaza apocalíptica, nueva revelación sobrenatural que cambia las reglas otra vez. Aún así, es disfrutable. Tiene emoción, tiene drama, tiene escenas potentes. Simplemente ya no se siente tan fresca como antes. Y aquí es donde muchos empezamos a notar la caída. La temporada 5 no es un desastre absoluto, pero sí se siente dispersa, desordenada y en varios momentos innecesariamente complicada. Después de 3 temporadas muy fuertes y una cuarta todavía sólida, esta ya no tiene la misma claridad narrativa. Además, los originales ya se habían ido a su propia serie, The Originals, así que Mystic Falls perdió esa presencia intimidante que elevaba el nivel del conflicto. Sin Klaus ni esa amenaza constante, la serie tuvo que reinventar su peligro. Y no siempre lo logró. La introducción de los viajeros y todo el conflicto mágico se siente menos impactante. Las reglas se vuelven confusas, la mitología empieza a saturarse. Cuando una serie introduce demasiadas capas sobrenaturales sin cerrar bien las anteriores, el resultado puede sentirse pesado. Ahora, no todo es negativo. La llegada de Enzo aporta algo distinto. Es carismático, sarcástico y tiene química con varios personajes. Además, la relación entre Caroline y Stefan empieza a tomar forma de manera más clara, algo que muchos fans apreciaron porque se sentía más natural y construida con el tiempo. Pero el gran problema de esta temporada es el peso emocional. Durante años la serie nos enseñó que la muerte tenía consecuencias, que perder a Puita a alguien dolía y cambiaba a los personajes. Sin embargo, en esta etapa empiezan a revivir personajes constantemente. El otro lado se convierte en una puerta giratoria. Cuando la muerte deja de ser definitiva, el riesgo narrativo se diluye. Y cuando el riesgo desaparece, también desaparece parte de la tensión. La temporada 5 no carece de momentos interesantes, pero ya no se siente esencial. Es el punto en el que la serie empieza a perder el enfoque que la hizo grande en las temporadas 2 y 3. No es un colapso inmediato, pero sí es el inicio de una bajada más evidente. Y lo más fuerte es que, cuando una serie alcanza un nivel tan alto como lo hizo The Vampire Diaries, cualquier bajón se nota muchísimo más. Y ahora quiero hablar de algo clave en todo este universo: el romance. Porque sí, es una serie de vampiros, brujas y hombres lobo. Pero el motor emocional siempre fueron las relaciones. Empecemos con Elena y Damon. Mientras avanzan las temporadas, la relación entre Elena y Damon se va construyendo con muchísima más intención de la que mucha gente recuerda. Si vuelves a ver The Vampire Diaries desde el inicio, notas que la conexión estaba ahí desde la temporada 1. No era solo tensión física,
era entendimiento emocional. Damon veía en Elena algo que lo hacía querer ser mejor, aunque no supiera cómo lograrlo. Con Stefan, Elena tenía estabilidad, seguridad, la versión correcta del amor. Con Damon, tenía intensidad, riesgo, transformación. Y cuando ella se convierte en vampiro, ese cambio interno hace que su conexión con Damon tenga aún más sentido. Ya no es la misma chica humana que necesitaba un amor tranquilo. Ahora es alguien que también abraza su lado oscuro. Por eso, aunque el fandom siempre estuvo dividido, si analizas la evolución narrativa, que Elena termine con Damon, no es algo improvisado. Es la consecuencia de años de desarrollo, conflictos, sacrificios y crecimiento compartido. Ahora, hablemos de la relación que más debate genera: Stefan y Caroline. Muchísimas personas todavía dicen que Caroline debió quedarse con Klaus. Y sí, es cierto que Klaus Mikkelsen estaba dispuesto a darle el mundo, literalmente. Él la admiraba, la deseaba, veía en ella algo puro. Pero que un personaje esté obsesionado contigo no significa que sea la mejor opción emocional. Klaus era fascinante, carismático y profundo. Pero también era violento, inestable y peligroso, en un nivel extremo. La idea de él habría dado todo por ella suena romántica, pero la relación nunca tuvo una base real construida en convivencia, crecimiento compartido o estabilidad. Fue más una fantasía intensa que una relación desarrollada. En cambio, lo de Stefan y Caroline fue más lento. Y mucha gente lo llama forzado. Pero si lo revisas con calma, no lo es. Caroline, en las primeras temporadas, no era precisamente el personaje favorito de nadie. Era insegura, celosa, a veces superficial, incluso un poco molesta. Pero convertirla en vampiro fue una de las mejores decisiones de la serie. Eso le dio profundidad, disciplina, fuerza. Se volvió una de las más responsables, una de las más leales, una de las más fuertes emocionalmente. Para la temporada 5, Caroline ya está completamente establecida como un gran personaje. Ya no es la chica insegura del inicio, es una mujer segura, capaz, con liderazgo. Y ahí empieza algo importante: su amistad con Stefan. Y eso es clave. Su relación no comienza con pasión descontrolada ni con atracción inmediata. Comienza con apoyo, comprensión y compañía. Caroline ayuda a Stefan en sus peores momentos. Stefan la escucha, la respeta, la valora. Se convierten en mejores amigos antes de ser algo más. Desde la temporada 5, se empiezan a plantar pequeñas semillas. Miradas, momentos de vulnerabilidad, conversaciones profundas. Nada exagerado, nada apresurado. Es un crecimiento gradual, por eso decir que fue forzado es ignorar ese desarrollo progresivo. No fue un cambio repentino de somos amigos a estamos enamorados de un episodio a otro. Fue una transición lenta que se fue construyendo durante varias temporadas. ¿Fue tan intensa como de Elena? No. ¿Fue tan explosiva como Caroline? Tampoco. Pero fue más estable, más madura, más coherente con el crecimiento de ambos personajes. Al final, el romance en esta serie nunca fue solo sobre quién tiene más química. Fue sobre evolución, sobre cómo cambian los personajes con el tiempo y con quién encajan en cada etapa de sus vidas. Y eso es algo que, más allá del drama del fandom, la serie sí hizo bien. Mostrar que el amor no siempre es el más intenso. A veces es el que se construye poco a poco. Curiosamente, la temporada 6 la disfruto más que la 5, incluso un poco más que la 1, y eso que también tiene problemas estructurales claros. No hay una sola trama central dominante. Las historias se sienten dispersas, saltando entre dimensiones prisión, conflictos mágicos y dramas personales. Pero, a diferencia de la temporada 5, aquí el caos está mejor manejado. Uno de los mayores aciertos es la dinámica entre personajes que normalmente no compartían tanto tiempo en pantalla. Y luego está Damon. Su relación con Bonnie dentro del mundo prisión cambia completamente su dinámica. Pasan de la hostilidad al entendimiento, y eso
humaniza muchísimo a ambos personajes. Es una evolución orgánica y bien trabajada. Pero el gran punto fuerte de la temporada es la introducción de Kai Parker. Kai es un villano distinto. No es antiguo ni mítico como los originales. No quiere dominar el mundo por ambición épica. Es un sociópata con abandono, resentimiento y necesidad de validación. Es cruel, pero también irónicamente divertido. Tiene carisma, presencia, y cada escena suya es impredecible. El problema es que, como pasó con otros villanos después de la temporada 3, no tuvo el tiempo suficiente para desarrollarse al nivel que merecía. Aún así, es fácilmente lo mejor de esta etapa de la serie. Y claro, esta es la última temporada con Elena, interpretada por Nina Dobrev. Su salida cambia por completo el rumbo de la serie. Elena queda en un estado suspendido, conectada mágicamente a Bonnie, lo que es una solución narrativa funcional, pero también una señal clara de que la serie estaba entrando en su fase final. La temporada 6 no es perfecta, pero tiene momentos emocionales fuertes, un villano sólido y dinámicas que se sienten renovadas. Es una mejora respecto a la 5, aunque ya estamos lejos del pico de la 2 y la 3, temporada 7. Y aquí es donde confirmo algo que mencioné antes. El corazón real de la serie nunca fue el triángulo amoroso. Fue la relación entre Damon y Stefan. Muchos pensaban que sin Elena la serie se iba a caer por completo, pero sorprendentemente, funciona. Y funciona porque la historia vuelve a centrarse en los hermanos Salvatore, sus conflictos, sus errores, su dependencia emocional mutua. Esa relación siempre fue el eje central, incluso cuando estaba disfrazada de drama romántico. La temporada 7 introduce nuevas amenazas como las herejes y juega con líneas temporales futuras, algo que le da un aire distinto. No todo funciona, y hay decisiones cuestionables, pero al menos intenta hacer algo diferente. Lo interesante es que al no tener a Elena como foco constante, otros personajes toman más protagonismo. Caroline, Bonnie y hasta secundarios ganan espacio. Eso le da un respiro a la narrativa. No es la mejor temporada, definitivamente. Tiene altibajos y momentos que se sienten innecesarios. Pero comparada con la dispersión de la 5 y algunos excesos de la 6, se siente más enfocada emocionalmente. Me atrapó más de lo que esperaba. Al final, demuestra que la serie podía sostenerse por algo más que el romance principal. Podía sostenerse por la tragedia constante de dos hermanos que nunca dejaron de elegir salvarse. Incluso cuando eso significaba destruirse primero. Llegamos a la temporada final, y siendo honesto, es la segunda peor de toda la serie. Se siente estirada, como si la historia que querían contar no alcanzara para tantos episodios. Y eso es lo más grave. No arranca con energía de temporada final. No se siente como un cierre inminente, se siente como otra temporada más. Y eso le quita urgencia. La introducción del infierno, Kate y toda esa mitología intenta elevar la amenaza al máximo nivel posible. Pero después de tantos villanos más antiguos, más poderosos y más peligrosos, el impacto ya no es el mismo. La serie llevaba años subiendo la escala sobrenatural, y aquí simplemente ya no sorprende. ¿Hay capítulos buenos? Claro que sí. La muerte de Enzo es uno de los momentos más dolorosos de las últimas temporadas. Ese episodio sí recupera la tensión emocional que tanto se había diluido. Ver a Bonnie perderlo cuando por fin había encontrado estabilidad es devastador. Pero el problema general es que muchos momentos que deberían sentirse gigantes se sienten contenidos. Las decisiones finales no siempre pesan como deberían, porque durante temporadas anteriores, la serie ya había abusado de resurrecciones y soluciones mágicas. Aún así, el episodio final logra algo importante: cerrar el ciclo de los hermanos Salvatore. Damon y Stefan vuelven al centro. La despedida tiene intención emocional. Y aunque no es un final perfecto, sí es un final digno. No es impactante como el final de la temporada 3, pero sí es coherente con el tema que siempre estuvo ahí: redención y sacrificio. La serie ya no tenía la fuerza de sus mejores años, pero al menos intentó terminar con corazón.
Si lo resumimos de forma clara, temporadas 1 a 4, oro puro. Temporada 5 a 8, caída narrativa progresiva. Cuando se anunció el spin-off, mucha gente dudaba. ¿De verdad una serie centrada solo en los Mikkelsen iba a funcionar? ¿No era mejor dejarlos como villanos secundarios? Pero lo que hizo The Originals fue algo inesperado. Superó a la serie madre en consistencia y madurez. 5 temporadas más enfocadas, más adultas, más políticas. Aquí ya no se trata tanto de triángulos amorosos, sino de familia, poder, legado y redención. La dinámica entre los hermanos Mikkelsen, Klaus, Elijah y Rebecca, es el verdadero motor de la historia. Si en The Vampire Diaries el corazón eran los hermanos Salvatore, aquí el núcleo es la frase que lo resume todo. Always and forever. La serie toma a Klaus, que ya era un personaje increíble, y lo profundiza aún más. Lo convierte en protagonista trágico. Ya no es solo el villano carismático, es un padre, un hermano, un líder intentando romper el ciclo de violencia que él mismo ayudó a crear. Y eso le da a The Originals una identidad propia, más oscura, más madura y en muchos momentos mejor construida que la serie que le dio origen. Y ahora sí tenemos que hablar claro, de la temporada 1 a la 3. Y en general, las 5 temporadas de The Originals se comen narrativamente a casi toda The Vampire Diaries. Y no lo digo por nostalgia ni por hype, lo digo por construcción de personajes, coherencia temática y madurez. La primera temporada gira alrededor del nacimiento de Hope, la hija de Klaus Mikkelsen. Y desde ahí, la serie ya plantea algo diferente. No es solo poder, no es solo guerra sobrenatural, es legado. Lo interesante es que en esta primera temporada Klaus sigue siendo un villano. No hay redención inmediata, no hay suavización forzada. Sigue manipulando, sigue cruzando límites, sigue tomando decisiones cuestionables. Pero ahora hay algo que lo humaniza, la posibilidad de ser padre. Y ese es el punto brillante de la serie. No intentan convertirlo en héroe de golpe. Lo que hacen es mostrarnos el conflicto interno entre el monstruo que siempre fue y el hombre que quiere que su hija no lo vea como tal. Esa transición lenta, dolorosa y muchas veces contradictoria es simplemente brillante. Ver a Klaus debatirse entre su naturaleza violenta y su deseo de proteger a Hope es algo que le da una profundidad que jamás tuvo como simple antagonista en TVD. Aquí no es el villano carismático que entra a destruir. Es un personaje trágico intentando romper un ciclo. La segunda temporada mantiene el nivel de la primera, y aquí la serie se enfoca todavía más en lo que realmente la hace fuerte: la familia Mikkelsen. Cuando la historia se centra en la dinámica entre Klaus, Elijah y Rebecca, la serie brilla. Porque no es solo drama sobrenatural, es trauma generacional, lealtad enfermiza y amor incondicional disfrazado de violencia. Y algo muy importante, en esta temporada Klaus todavía tiene tintes claros de villano. No deja de ser impulsivo, egoísta y brutal cuando algo no sale como quiere. Este cabrón nunca tuvo problema en romper límites. Y eso es precisamente lo que lo hacía tan magnético. El público no lo amaba porque fuera bueno. Lo amaba porque era intenso, impredecible y auténtico. Su carisma era tan fuerte que incluso en sus peores decisiones entendías de dónde venía su dolor. Ese equilibrio entre monstruo y víctima es lo que mantiene la tensión narrativa altísima. Y ahora sí, hablemos de algo fundamental: la mejor pareja que tuvo Klaus. Sí, estamos hablando de Camille O'Connell. Camila, Camille, no era una fantasía apasionada ni una obsesión peligrosa. Era algo mucho más poderoso: aceptación. Ella veía a Klaus como lo que era, no lo idealizaba, no ignoraba sus crímenes, no romantizaba su violencia, pero entendía su trauma, lo analizaba, lo confrontaba, lo obligaba a mirarse a sí mismo. Cami representaba la posibilidad real de que Klaus cambiara no por miedo, no por pérdida, no por obligación, sino por amor consciente. Y eso es enorme. Ella siempre lo aceptó por completo.
Siempre lo amó desde la verdad, no desde la fantasía. Y por eso, para muchos, y me incluyo, ella fue su relación más auténtica. No era intensidad tóxica, era conexión emocional real. Su muerte es uno de los momentos más devastadores de toda la serie. El episodio donde Cami muere no solo duele por la pérdida, duele porque representa el fracaso del intento más puro de redención de Klaus. Ahí entiendes algo. Klaus podía destruir ciudades, podía enfrentar ejércitos, podía vencer enemigos milenarios, pero no podía salvar a la mujer que lo veía como algo más que un monstruo. Y eso rompe. Es uno de los mejores episodios de la serie porque no depende de explosiones mágicas ni guerras épicas. Depende del dolor emocional, de la impotencia, de la tragedia. Realmente ellos tenían que haber terminado juntos. Y que no haya sido así es parte de lo que hace que The Originals sea más madura. No siempre gana el amor. A veces el crecimiento llega demasiado tarde. La tercera temporada de The Originals es, para muchos, el punto más alto de la serie. Aquí entramos de lleno, en la maldición de la familia, en las consecuencias de 1000 años de decisiones egoístas, traiciones y violencia. Y lo fascinante es que los villanos no aparecen de la nada. Son fantasmas del pasado de Klaus. Son errores que él mismo creó. El regreso de viejos enemigos como Aurora de Martell, su ex amor, y la introducción de Lucien Castle y Tristan de Martell, le da a la temporada una sensación de ciclo que se cierra. No es una amenaza externa cualquiera, es el pasado alcanzando al protagonista. Cada episodio se siente cargado de historia. No es solo acción, es consecuencia, y eso hace que todo lo que está pasando se sienta merecido narrativamente. También aquí vemos una de las relaciones más bonitas de la serie, Elijah y Hayley. La dinámica entre Elijah Mickelson y Hayley Marshall tiene una elegancia distinta. Es amor contenido, es respeto, es sacrificio silencioso. No es explosivo como otras relaciones del universo, pero es profundamente trágico y genuino. Y mientras todo esto ocurre, seguimos viendo el desarrollo más importante de la serie. Klaus cambiando. Klaus Mickelson no deja de ser impulsivo ni deja de equivocarse. Falla muchas veces, pero ya no actúa solo por ego o paranoia. Empieza a actuar pensando en Hope, empieza a sentir culpa real, empieza a entender el daño que causó. Ese paso de no tengo límites a quiero ser mejor aunque no sepa cómo es hermoso. Es lento, es contradictorio, pero es auténtico. El gran giro final es Marcel. Marcel Gerard termina siendo quien destruye a la familia, y eso es potente. Pero también es donde empieza uno de los problemas repetitivos de la serie. Porque Marcel constantemente oscila entre villano y aliado. Lo quieren presentar como antagonista, luego como incomprendido, luego como traidor, luego como protector, y ese vaivén se repite demasiado. Esa ambigüedad moral es interesante al inicio, pero cuando la repites varias veces pierde impacto. Aún así, el cierre de la temporada 3 es brutal y trágico. La familia dividida, derrotada, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Es un final emocionalmente devastador y narrativamente sólido. La cuarta temporada sí se siente como un descenso en calidad comparada con las 3 primeras. Pero eso no significa que sea mala. El enfoque en la entidad conocida como The Hollow intenta llevar la amenaza a algo más místico, más espiritual. El problema es que no siempre se maneja con la misma claridad o fuerza que los conflictos familiares anteriores. Cuando la serie se enfoca en política sobrenatural y en la familia Mickelson, brilla. Cuando se va demasiado al concepto abstracto, pierde algo de impacto. Después de 3 temporadas tan sólidas y coherentes, la cuarta se siente correcta, pero no extraordinaria. Es como si ya estuvieran reciclando ciertas estructuras, nueva amenaza ancestral, nueva división familiar, nuevo sacrificio. Y aún así, el final es hermoso. La decisión de que los hermanos se separen para proteger a Hope es un cierre emocional poderosísimo. Es maduro, es doloroso, es coherente con todo lo que la serie construyó desde el inicio. Always and forever. Incluso si eso significa estar lejos.
De hecho, ese final perfectamente pudo haber sido el final definitivo de la serie. Tiene peso, tiene tragedia, tiene crecimiento. Te deja sin aliento y emocionalmente satisfecho. Si la historia hubiera terminado ahí, habría sido un cierre redondo y elegante. Pero todavía quedaba una temporada más, y eso ya es otra conversación. Y después, llegamos a la última temporada de The Originals, y aquí sí hay que ser honestos, deja mucho que desear. El problema principal no es solo la historia, es la intención detrás de ella. Esta temporada se siente menos como un cierre y más como un puente hacia Legacies. En lugar de concentrarse en cerrar de manera orgánica la historia de los Mikkelson, muchas decisiones parecen diseñadas para posicionar a Hope como protagonista de la nueva serie. Y eso pesa, porque una temporada final necesita urgencia, coherencia y sensación de destino inevitable. Aquí, en cambio, muchas tramas se sienten débiles. Continúan lo que venía construyéndose desde la temporada 4, sí, pero ya no tienen la misma fuerza emocional ni la misma tensión narrativa. Hay momentos muy potentes. La muerte de Hayley Marshall es devastadora. Es cruda, es injusta, es dolorosa. Marca un antes y un después. Y el arco de Elijah Mikkelson recuperando sus recuerdos también es poderoso, porque lo obliga a enfrentar todo el dolor que intentó borrar. Pero fuera de esos puntos altos, la temporada se siente forzada. Muchos conflictos parecen existir únicamente para justificar el siguiente paso hacia Legacies. No se sienten como consecuencias inevitables de la historia, sino como piezas movidas estratégicamente. Y luego llegamos al final. El final sí me parece muy decepcionante. La muerte de Elijah y Klaus se me hace una de las decisiones más cuestionables de todo el universo. ¿Por qué? Porque se siente como si los escritores estuvieran decididos a matar a Klaus sin considerar realmente otra alternativa que pudiera funcionar mejor para la historia. Honestamente, de los dos hermanos, el que tenía que morir era Elijah. Muchos fans queríamos ver ese reencuentro entre Elijah y Hayley, ese baile que se prometieron. Narrativamente tenía todo el sentido del mundo que fuera él quien hiciera el sacrificio final. Su arco, su culpa, su necesidad de redención. Todo apuntaba hacia eso. Pero no. Decidieron que murieran los dos. Y eso es lo que resulta frustrante. No era necesario que ambos murieran. Klaus era quien cargaba con el sacrificio inevitable. La serie misma lo construye así. Su redención era poderosa, compleja y muy bien trabajada. Sin embargo, cuando Elijah decide morir junto a él, se siente más como un gesto dramático que como una decisión coherente dentro de la lógica de la historia. Se pudo haber planteado otra solución. Incluso dentro de la narrativa existían alternativas que habrían permitido que uno viviera y el otro no. Da la impresión de que la verdadera razón detrás de esa decisión fue preparar el terreno para Legacies. Necesitaban dejar a Hope completamente sola, sin el respaldo de Klaus, para que su nueva serie tuviera conflicto desde el inicio. Y ahí es donde nace el resentimiento, porque por impulsar esa nueva producción, terminaron afectando el cierre de The Originals. La quinta temporada no estuvo a la altura de lo que la serie había construido durante años. Ahora, pasando a Legacies, no quiero extenderme demasiado porque, honestamente, no la terminé. Recuerdo que su creadora habló de que podría durar muchísimas temporadas, pero finalmente fue cancelada en la cuarta. El gran problema de la serie es que para ese punto todo ya se sentía repetitivo. No había una sensación real de novedad. Además, la serie parecía desorientada en cuanto a tono. Por momentos se sentía como un programa juvenil con un ligero toque más oscuro, pero sin la profundidad emocional que caracterizaba a las anteriores. Aunque algunos personajes logran conectar con el público, no es suficiente para sostener una historia que constantemente recuerda tramas que ya vimos antes en The Vampire Diaries y en The Originals. He escuchado que la cuarta temporada mejora bastante, pero personalmente dejé de verla en la segunda. Para mí,
Legacies representa ese punto en el que un universo comienza a sobreexplotarse. Cuando algo se estira más allá de lo necesario, pierde parte de su esencia. A pesar de todo, el universo de The Vampire Diaries fue un fenómeno global. Ahora que regresó a Netflix, muchas personas lo están redescubriendo. Las primeras 4 temporadas de The Vampire Diaries fueron increíbles. Las primeras 4 de The Originals también lo fueron. Con sus altibajos logró convertirse en uno de los universos de vampiros más queridos por el público. Nos hizo llorar, emocionarnos, reír y sufrir junto a sus personajes. Fue un universo que marcó a toda una generación. Con errores y todo, dejó una huella muy fuerte en la cultura pop. Y ahora que ya repasamos todo, quiero saber, ¿ustedes qué opinan?